Hola, bienvenidos a Advent Calendar de Lanas Katia. 6 clases en donde estamos aprendiendo a tejer estas figuritas a crochet para preparar nuestra Navidad. Hoy es el turno de este regalito que podrás tejer en todos los colores que quieras. Si todavía no tienes tu pack Advent Calendar de Lanas Katia, en la descripción de este video encontrarás toda la información para conseguirlo. Allí también encontrarás la lista de materiales que necesitas para tejer el regalo de Navidad. Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a hacer un nudo deslizado en color mostaza o en el color principal de nuestro regalo. Aquí haremos 13 cadenas. Haremos ahora 12 puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Aquí 1, 2, seguimos hasta tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer otras 11 filas de 12 puntos bajos. Así que para las siguientes 11 filas vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y 12 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto disponible. Seguimos repitiendo, nos quedan ahora 10 filas por hacer. En total tenemos que tener 12 filas de 12 puntos bajos. Cuando tengamos 12 filas en total de 12 puntos bajos, vamos a cortar el hilo dejando unos 20-30 centímetros para poder coser con él. Retiramos el ganchillo y vamos a hacer otra pieza exactamente igual, pero con los hilos más cortos. Ahora vamos a enhebrar ese hilo largo y vamos a pasar a unir las piezas. Cosemos por todo el borde. Y cuando solo nos quede un lado por coser, vamos a pasar a rellenar. Una vez terminemos el relleno, vamos a seguir cosiendo ese último borde. Al terminar, rematamos y escondemos ese hilo entre el tejido. Ya tenemos la base del regalo, ahora vamos a pasar a hacer el lazo. Con color verde vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 3 cadenas. También podemos probar otros colores para el lazo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. 1 y 2 puntos bajos. Vamos a hacer otras 27 filas de 2 puntos bajos. Para todas estas filas haremos una cadena, giramos el trabajo y 2 puntos bajos. Repetimos esto hasta tener 28 filas en total, contando la primera. Aquí ya están mis 28 filas de 2 puntos bajos. En este momento voy a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder coser con él. Retiramos el ganchillo y vamos a venir a unir los dos extremos de este tejido con una aguja de lana. Nos debe quedar un aro de esta forma y lo vamos a hacer pasar por el regalo. Vamos a hacer 2 piezas, esta que va en horizontal y otra que irá en vertical. Vamos a venir aquí por detrás, centramos bien esta banda y la vamos a coser dando unas puntadas que unan la banda con el regalo. Cuando terminemos podemos esconder el hilo dentro del tejido. Haremos entonces otra pieza igual que vamos a traer de forma vertical.
La ponemos en todo el centro y por detrás coseremos para que quede fija unas pequeñas puntadas para fijar en la parte de atrás y después esconderemos el hilo como hicimos con la otra pieza. Así nos debe quedar, solo nos falta el lazo superior. Para el lazo superior vamos a hacer un nudo deslizado con el mismo color y vamos a hacer 41 cadenas. Ahora haremos 40 puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Al terminar cortamos el hilo, retiramos el ganchillo y vamos a esconder este par de hilitos dentro del mismo tejido con una aguja de lana. El paso final será traer esta pieza y un hilo nuevo en nuestra aguja de lana. Vamos aquí a hacer la forma del lazo. Y ahora ya vamos a pasar a fijarlo. Vamos a atravesar con la aguja de lana la parte superior del regalo. Y vamos a hacer unos bucles, unas pasadas en círculo para fijar nuestro lazo. Después de esta primera pasada es el momento para verificar que todo está bien. Hacemos los últimos retoques. Y ya podemos seguir haciendo estas pasadas en bucle. Recomiendo hacer entre 5 y 10. Cuando terminemos podemos esconder los hilos y ya tendremos listo nuestro regalo y así sigue creciendo nuestro calendario de Adviento para preparar esta Navidad. Nos vemos la próxima clase con nuestra siguiente figura y recuerden, todas las clases anteriores las tienen en la i desplegable. Nos vemos pronto, un abrazo y buen crochet.